Salvar a una tortuga marina no empieza en la playa con una linterna en la mano. Empieza en una biblioteca, frente a un bloque gigante de papel, sobre metodología de la investigación. Totalmente. Porque, a ver, cuando la gente se imagina la conservación de una especie en peligro, la imagen que viene a la mente es superheroica, ¿verdad? Sí, sí, muy de película. Exacto. Nos visualizamos devolviendo a las crías al mar de madrugada, esquivando cazadores furtivos. Es una visión muy binaria y, francamente, muy reconfortante. La tortuga llega al agua, la tortuga se salva. Misión cumplida. Claro, y esa visión tan cinematográfica nos encanta a todos porque ofrece resultados inmediatos, o sea, tangibles. Nos da la sensación de que el problema medioambiental se resuelve con pura fuerza de voluntad y acción física directa en el terreno. Ya, pero luego la realidad de las ciencias sociales y la gestión del turismo golpea con fuerza. A garantizar que esas tortugas sigan existiendo dentro de 20 años, pues no es una patrulla nocturna. Es un marco metodológico diseñado con una precisión milimétrica. Eso es. Y ahí es donde entramos en un territorio académico que, a primera vista, puede parecer súper árido, Sí, un poco de secano. pero que, fíjate, esconde la clave absoluta de la supervivencia de ecosistemas enteros. Hablamos de sumergirnos en aguas metodológicas muy profundas. Es el punto exacto donde la teoría académica choca de frente con la fragilidad brutal de una comunidad costera y su entorno biológico. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este nuevo análisis a fondo, con un saludo muy especial a los estudiantes de la licenciatura en turismo. El menú que tenemos sobre la mesa hoy es denso, complejo y, la verdad, absolutamente fascinante. Sin duda. Por un lado, manejamos extractos de un clásico indiscutible de la investigación, el libro Metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri, y por otro, integramos los apuntes fundamentales del curso sobre los niveles de investigación en ciencias sociales. Unos textos clave, ¿eh? Nuestra misión en la sesión de hoy es desmentir ese mito enorme de que la metodología es solo un trámite burocrático, un papeleo para aprobar una asignatura. Vamos a demostrar que es un escudo de supervivencia real. Un escudo literal, diría yo. Y para bajar todos estos conceptos abstractos a la arena de la playa, vamos a analizar cómo estructuran un proyecto vivo y muy urgente. Hablo del diagnóstico exploratorio del campamento tortuguero Santander en Veracruz. Un caso espectacular. Sí, el objetivo de ese proyecto es establecer los lineamientos iniciales para un turismo de conservación de bajo impacto que sea compatible de verdad con la reproducción de las tortugas marinas. Vale, vamos a desglosar esto desde la raíz, porque el gran reto para cualquier estudiante que se enfrenta a un proyecto de este calibre es decidir cómo mirar el problema. Exacto, la perspectiva. Antes de poner un pie en la playa veracruzana de Santander, el investigador necesita unas gafas teóricas. Los textos de Sampieri y los apuntes nos empujan inmediatamente hacia lo que llaman el paradigma interpretativo. Así es. Y aquí, a ver, tengo que hacer una pausa, porque para alguien que empieza, esto suena a que estamos a punto de adivinar los sentimientos de la gente. Ya, entiendo por qué lo dices. Claro, un paradigma que se basa en la interpretación. La duda es, ¿dónde queda el rigor científico ahí? ¿No corremos el riesgo de hacer una ciencia basada en, no sé, en suposiciones o vibras? Esa es la duda metodológica clásica. Es fundamental y suele surgir en los primeros compases de cualquier investigación social. Pero a ver, el rigor no desaparece en absoluto, simplemente cambia de forma. Vale, Si operamos bajo un paradigma positivista, el cuantitativo tradicional de toda la vida, asumimos que existe una realidad objetiva, fría y calculable, que está ahí fuera, esperando a ser medida. como contar árboles o litros de agua. Exacto. Pero Sampieri detalla que el paradigma interpretativo bebe de dos fuentes filosóficas bastante complejas, que son el constructivismo y la fenomenología. Palabras mayores, ¿eh? Suenan intimidantes, sí, pero dicho de una manera muy accesible, esto significa que la realidad social no es un bloque de hormigón estático. O sea, es algo que las personas construyen todos los días a través de sus interacciones, de sus creencias, de su cultura, de las costumbres locales. Vale, entiendo el concepto filosófico. La realidad de un biólogo que llega de fuera a salvar tortugas no es ni de lejos la misma realidad que la del pescador local que lleva 40 años viviendo de esa misma playa. Exactamente. Sus realidades son construcciones diferentes. Pero insisto en el cómo. ¿Cómo se mide esa realidad construida, sin caer en la pura subjetividad de quien investiga? Pues a través de una estructura súper sistemática de recopilación y análisis.
Fíjate que el paradigma interpretativo no te invita a sentarte en una piedra a imaginar qué piensa el pescador. Menos mal. Obliga a ir a la comunidad, registrar sus discursos, transcribirlos y luego codificarlos, buscando patrones recurrentes. Si 10 personas distintas en el pueblo mencionan una desconfianza histórica hacia los forasteros, eso ya no es una suposición tuya, es un dato cualitativo sólido como una roca. Claro. Y esto es lo que fundamenta por qué el proyecto en el Campamento Tortuguero Santander adopta un enfoque cualitativo. Lo cual nos lleva directamente al núcleo del problema. Porque los documentos revelan que el reto en Santander no es una ecuación matemática de capacidad de carga física. Para nada. O sea, no se trata de abrir un Excel y calcular cuántos turistas caben por metro cuadrado de arena sin pisar un nido de tortuga lora. El problema es profundamente humano y social. Ahí le has dado. Las fuentes describen a la comunidad local como, y aquí cito textualmente, muy fragmentada. Y a esto se suma una altísima tasa de rotación en el voluntariado. Los jóvenes llegan con mucha ilusión, intentan proteger a las tortugas un par de semanas y acaban marchándose. Y fíjate, la regla de oro aquí es que el problema siempre debe dictar el método. Y nunca al revés. Frente a una comunidad fragmentada, donde las relaciones de confianza están rotas o son súper débiles, pretender instaurar un sistema de comanejo turístico pasando un cuestionario de opción múltiple es, literalmente, un suicidio metodológico. Totalmente inútil. Es que pasar una encuesta estandarizada del 1 al 5 a personas que están inmersas en un conflicto vecinal no te va a revelar las causas reales de esa tensión. Sampieri es tajante en esto. Hay que explorar el ambiente natural. Hay que mancharse las botas. Eso es, se requiere una inmersión profunda para escuchar las narrativas de primera mano y comprender los significados que esas personas le otorgan a la tortuga y al turista. A ver, pensemos en una analogía visual para la gente que nos escucha, para diferenciar bien los enfoques. Aplicar un enfoque cuantitativo puro a este campamento sería como hacer volar un dron de alta tecnología sobre la playa de Santander. Me gusta esa imagen. Ese dron toma unas fotografías cenitales perfectas, preciosas. Nos entrega datos numéricos impecables. Sabemos los kilómetros exactos de costa, el número de nidos registrados esa temporada, la cantidad de casas en el núcleo urbano o incluso el nivel de ingresos medio. Información muy valiosa, ojo. Valiosísima, sin duda. Pero ese dron es completamente sordo y ciego a las emociones y a los conflictos sociales que hay debajo de sus tejados. Del pueblo. Eso es. Si el tejido social está rasgado y nadie logra retener a los voluntarios para que vigilen las nidadas en la noche, el dron jamás en la vida nos dirá el porqué de ese fracaso. Imposible. Ese café metafórico que en la investigación rigurosa se traduce en entrevistas semiestructuradas, grupos focales y observación participante, es la única herramienta capaz de rascar esa superficie. Y es precisamente durante esa charla abierta, sin las ataduras de un cuestionario súper rígido, donde un vecino podría confesarte que los voluntarios se van porque, no sé, hay disputas territoriales no resueltas. Claro. O porque simplemente no se sienten integrados en las dinámicas diarias del pueblo. Hernández Sampieri subraya esa capacidad única del enfoque cualitativo, o sea, encontrar el sentido de los fenómenos en función de los significados que los propios actores les otorgan. Es que comprender qué significa la palabra conservación para un residente local es el cimiento absoluto de cualquier planificación. Fundamental. Quizás para un biólogo de ciudad, conservación significa la intocabilidad total del ecosistema, una urna de cristal. Mientras que para un pescador local significa un uso regulado para que su familia pueda cenar esa noche. Menuda diferencia. Abismal. Y si se intenta construir un complejo andamiaje de turismo ecológico ignorando esta disparidad brutal de significados, el proyecto va a colapsar seguro, arrastrando el ecosistema con él. Bueno, dado que hemos establecido esta necesidad innegociable de ese acercamiento cualitativo y empático, surge un nuevo desafío metodológico. Y atención, porque este es uno de los puntos donde los estudiantes suelen tropezar más al diseñar sus marcos de investigación. Sí, es un punto crítico. Tenemos que definir la profundidad de nuestro estudio, lo que Sampieri y los apuntes del curso catalogan como el alcance de la investigación o el tipo de estudio. A ver, los manuales clásicos e incluso la lógica de la ruta cuantitativa, que siempre nos sirve de referencia mental, dividen los alcances en 4 grandes bloques: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Como una escalera. Exacto.
Cada uno representa un nivel de profundidad mayor que el escalón anterior. Pues bien, el documento base de nuestro caso de estudio define el proyecto en Veracruz con un alcance netamente exploratorio. Y aquí toca hacer un poco de abogado del diablo, Venga, a ver. porque este punto genera muchísima confusión en las aulas. A simple vista parece un contrasentido enorme. O sea, la biología de las tortugas marinas lleva décadas siendo documentada a nivel mundial. Sabemos cómo se reproducen, qué comen, todo. Sí, la literatura es inmensa. Y por otro lado, la industria del turismo es uno de los fenómenos socioeconómicos más analizados y diseccionados del planeta Tierra. Entonces, si ya conocemos el recurso natural al dedillo y ya conocemos la actividad económica, ¿por qué catalogamos este estudio como exploratorio? Es una gran pregunta. ¿No corre el riesgo el investigador de utilizar la etiqueta de exploración como una especie de carta blanca para vagar por la comunidad sin un método riguroso, en plan, anotando anécdotas al azar en una libreta? Uf, esa es la trampa conceptual más habitual en las ciencias sociales. Pero los apuntes del curso que estamos analizando despejan esta duda con muchísima brillantez. A ver, ilumínanos. Que existan bibliotecas enteras sobre turismo global o sobre el ciclo biológico de la especie la Lepidochelys kempi, la tortuga lora, Sí, la lora. pues que exista todo eso no invalida en absoluto la necesidad de explorar. Sampieri nos advierte muy seriamente que el alcance exploratorio es preceptivo, o sea, obligatorio, cuando el fenómeno es nuevo, o bien, y esto es clave, cuando ha sido poco estudiado en el contexto específico donde se va a investigar. O sea, la variable crítica aquí es el contexto, el terreno socioterritorial concreto de Santander en Veracruz. Exacto. Sabemos perfectamente que es un turista europeo o norteamericano y sabemos que hace una tortuga en la arena. Lo que es un agujero negro de información total es cómo ese turista específico va a interactuar con esa comunidad fragmentada específica. En ese pedazo de costa particular. Eso es, bajo sus actuales condiciones de estrés social y ambiental. Faltan diagnósticos previos sobre la factibilidad socioterritorial de esa integración. No hay ningún libro publicado que nos detalle si los vecinos de Santander están dispuestos a gestionar cooperativas juntos. Ni de broma si están fragmentados. Claro, o si tienen las infraestructuras mínimas, como agua o gestión de basuras, para absorber el impacto de 50 visitantes diarios. Por lo tanto, la exploración metodológica aquí no tiene absolutamente nada que ver con caminar sin rumbo. No es irse de excursión. Para nada. Los apuntes la definen como una familiarización rigurosa. Su misión táctica es examinar un terreno desconocido para identificar qué variables son realmente importantes y sugerir hipótesis que futuras investigaciones más adelante podrán someter a prueba. Es como intentar calcular el peso máximo que puede soportar un puente de ingeniería superavanzada antes de haber comprobado si el suelo que hay debajo es roca firme, arcilla o directamente arenas movedizas. Me encanta esa metáfora. Un estudio explicativo, que sería el nivel más profundo de la escalera que decíamos antes, intentaría decirnos algo como la variable X causa el efecto Y en la conservación. Lo cual sería pretender construir el puente sin haber mirado el suelo. Exacto. El alcance exploratorio es ese estudio geotécnico inicial. Es plantarse allí y preguntarse, a ver, ¿qué demonios está pasando realmente en este campamento? ¿Y qué factores sociales ocultos deberíamos estar midiendo antes de poner un solo ladrillo? Claro. Y si ampliamos la perspectiva, comprendemos que el estudio exploratorio no es un fin en sí mismo, ni un callejón sin salida académico donde te quedas atascado. Es la precondición absoluta para el rigor futuro. Sampieri enfatiza muchísimo que sin esta base sólida, los estudios descriptivos o correlacionales que vengan después carecerán por completo de validez. Sería imposible describir estadísticamente la relación entre el aumento de ingresos de las familias y la disminución del saqueo de nidos. Lógico. Lógico, porque si previamente un estudio exploratorio no nos ha confirmado cualitativamente que la comunidad percibe el turismo como una fuente de ingresos legítima y equitativa, la estadística posterior es papel mojado. Bueno, hemos blindado la armadura teórica estupendamente. Contemplamos la realidad a través de un paradigma interpretativo. Nos acercamos a la comunidad con un enfoque cualitativo. Y delimitamos nuestras ambiciones mediante un alcance exploratorio. La estructura es impecable en el papel. Suena perfecta.
Pero el paso definitivo de este análisis a fondo es observar qué ocurre cuando toda esta academia, cuando todos estos diagramas de flujo superordenados de Sampieri, aterrizan bruscamente en la arena para intentar diseñar un modelo real de turismo de conservación. Y ahí es donde vienen los sustos, porque los resultados documentados en el diagnóstico de Santander nos proporcionan un baño de realidad implacable. Ya te digo. La inversión exploratoria cualitativa no saca a la luz un escenario idílico, de tarjeta postal, con habitantes esperando ansiosos y felices la llegada de visitantes ecologistas. Revela unos retos operativos, estructurales, que amenazan la mismísima viabilidad de la vida silvestre. Mucho antes de plantear la construcción de la primera cabaña turística. Mucho antes. Los hallazgos extraídos de las entrevistas y de la observación participante son de una dureza notable en las fuentes. Apuntan a prácticas continuadas de pesca ilegal en la zona, hablan de un problema gravísimo de sustitución de arena en las playas e incluso documentan la modificación mecánica de las dunas. Es terrible. Nos encontramos con el escenario donde alguien decide vender un terreno costero e introduce maquinaria pesada, excavadoras, precisamente en la franja topográfica que las tortugas necesitan por puro instinto para desovar. Es un desastre ecológico de manual. Pero fíjate que hay un factor detectado en este proceso exploratorio que resulta especialmente perturbador, por lo sutil y a la vez devastador que es. Y me refiero a la contaminación lumínica. Ese tema es clave. Un factor que un estudio puramente económico sobre el potencial turístico de la zona, ese famoso dron del que hablábamos, habría pasado por alto por completo. Es que los documentos rescatan un precedente muy cercano y muy oscuro. El de la Playa de la Mancha, en la misma región veracruzana. Sí, un caso de estudio tristísimo. El relato cualitativo detalla cómo el incremento de la luz artificial, proveniente de nuevos asentamientos o negocios, farolas, focos, alteró por completo el comportamiento de la especie. Las tortugas, que seguían por la luz, se vieron desorientadas por una luminosidad que rivalizaba con el reflejo de la luna en el mar. Y el resultado fue fulminante. Simplemente dejaron de arribar a esa costa. El ecosistema se quebró de la noche a la mañana, y el impacto socioeconómico fue tan brutal que los residentes locales se vieron obligados a abandonar cualquier proyecto relacionado con los quelonios y tuvieron que migrar su actividad hacia la observación de aves. Imagínate el desastre metodológico y financiero que sería elaborar un plan de negocios brillante, superpulido, con proyecciones cuantitativas de visitantes a 5 años para un destino de tortugas marinas. Y que no lleguen las tortugas. Exacto. Omitiendo explorar cualitativamente el impacto que los focos del pueblo vecino tienen sobre la fauna. Este caso de La Mancha subraya un debate crítico que recogen los apuntes, citando a los investigadores González Cook y Neyer respecto a esa frontera tan fina entre el ecoturismo auténtico y la mera explotación disfrazada. La famosa trampa del greenwashing. El lavado verde. Esa misma. Etiquetar un destino turístico con la palabra eco en los folletos promocionales o en Instagram, mientras que las prácticas reales sobre el terreno replican punto por punto los mismos vicios destructivos del turismo de masas tradicional. Y el rigor de un diagnóstico exploratorio, como el que se plantea en Santander, busca precisamente evitar esa trampa mortal. La meta principal del estudio no es atraer turistas de manera inmediata, es establecer lo que las fuentes denominan lineamientos iniciales para un turismo de conservación. ¿Lineamientos? Eso implica sentar las bases para un comanejo. Y ojo, comanejo significa gobernanza compartida real, donde la comunidad local asume un rol activo en la toma de decisiones, en el monitoreo y en la protección del recurso. No son simples empleados del hotel. Ya, pero volvemos irremediablemente a la radiografía social inicial. La comunidad muy fragmentada. Ahí está el cuello de botella. Si el diagnóstico cualitativo nos demuestra que no hay cohesión social, que los vecinos desconfían profundamente entre sí y que no hay capacidad organizativa interna para, digamos, establecer turnos de vigilancia comunitaria o acordar normativas estrictas sobre el control de ruidos y luces. ¿Qué pasa entonces? Pues que la introducción de flujos turísticos será el catalizador directo de la destrucción del campamento. El turismo no va a unir por arte de magia a una comunidad rota. Probablemente multiplicará sus fracturas al introducir competencia feroz por los ingresos. Lo cual nos empuja hacia una conclusión metodológica que, francamente, representa un cambio de paradigma total para cualquier persona que se esté formando como futuro profesional del sector. Totalmente. Tradicionalmente, la formación en turismo presiona para maximizar la atracción, aumentar el volumen de visitantes año tras año y generar rentabilidad rápida.
Vender más camas. Vender más camas, exacto. Pero en contextos de extrema fragilidad biocultural como este, la metodología te exige invertir por completo la jerarquía de prioridades. Darle la vuelta a la tortilla. Así es, la conservación del ecosistema deja de ser un complemento estético del paquete vacacional, o sea, deja de ser el adorno verde, y se convierte en el prerequisito absoluto e innegociable para que la actividad turística siquiera se llegue a plantear en una mesa de reuniones. Es una reeducación profesional profunda para quienes nos escuchan. Si el marco de Sampieri, aplicado rigurosamente en la fase exploratoria, concluye que el tejido social y ecológico no tiene la resiliencia necesaria para absorber visitantes, la ciencia está dictando una sentencia muy clara. Clarísima. El turismo no debe ocurrir en ese lugar y en ese momento. Es utilizar el rigor académico para tener la valentía profesional de tirar del freno de mano. Decir, todavía no. En lugar de forzar la implantación de un proyecto que luciría muy bien, no sé, en un informe gubernamental de final de año, Quedaría muchos titulares de prensa, sí. pero que en la práctica real arrasaría con las dunas, fragmentaría más al pueblo y ahuyentaría a las tortugas lora para siempre. Fíjate que a lo largo de este análisis hemos comprobado que los pesados engranajes teóricos de los libros de metodología no son obstáculos burocráticos, no están diseñados por profesores malvados para complicar la redacción de un trabajo de fin de grado. Que a veces lo parece. A veces lo parece, sí, pero en realidad son el instrumental quirúrgico indispensable para intervenir en la compleja anatomía de la realidad social sin matar al paciente. ¡Qué buena imagen! El paradigma interpretativo nos ha enseñado a mirar mucho más allá de las estadísticas, comprendiendo los miedos, las esperanzas y los significados que los residentes le otorgan a su entorno. Exacto. Y el enfoque cualitativo nos ha otorgado las herramientas prácticas, como esa charla de café con una grabadora en marcha de la que hablábamos, para lograr desenredar los motivos reales por los que una comunidad se fragmenta y los voluntarios huyen despavoridos. Y finalmente, el alcance exploratorio ha proporcionado esa prudencia científica para cartografiar un terreno que está minado de incertidumbres, asumiendo que antes de buscar causas matemáticas rimbombantes, hay que entender los cimientos humanos y de arena de la playa de Santander. Por eso, quienes el día de mañana tengan en sus manos el diseño de políticas públicas, la gestión de áreas naturales protegidas o la consultoría de destinos turísticos emergentes, deben interiorizar esto a fuego. A ver, La solidez metodológica es su principal red de seguridad frente al fracaso irreversible. Un ecosistema delicado no concede segundas oportunidades ante un error de diseño de investigación. cero margen de error. Cero. Diagnosticar erróneamente el nivel de unión de un pueblo o menospreciar variables aparentemente menores, como la potencia lumínica de un simple farol de la calle, genera daños permanentes que ninguna campaña de marketing posterior podrá reparar jamás. Pasamos de la tranquilidad de la imagen binaria, ya sabes, la tortuga salvada por el héroe solitario, a la responsabilidad abrumadora de gestionar la naturaleza humana en fricción constante con el medio ambiente. Una tarea titánica, desde luego. Y para cerrar este círculo analítico, creo que merece la pena empujar las implicaciones de estas fuentes un pasito más allá de lo que dictan estrictamente los apuntes académicos. Me parece genial. Planteemos ese escenario futuro. A ver, hemos analizado cómo los gestores y los investigadores deben usar el rigor cualitativo exploratorio para evitar el colapso de un destino, ¿verdad? Sí, la responsabilidad del profesional. Vale, pero pensemos en la responsabilidad del otro lado de la ecuación. Pensemos en esto. ¿Qué pasaría si la legislación exigiera que, antes de emitir un solo permiso de construcción para un hotel ecológico, los desarrolladores tuvieran que financiar, publicar y aprobar un diagnóstico cualitativo exploratorio sobre la fragilidad comunitaria local? Cambiaría las reglas del juego por completo en el sector inmobiliario costero. Ese diagnóstico exploratorio antes de poder comprar su billete de avión o reservar su alojamiento. Madre mía, imagínate. Simplemente para entender las grietas sociales y ambientales del lugar que están a punto de pisar en sus vacaciones. Quizás la verdadera conservación no empiece solo en la biblioteca del investigador, Claro. sino en obligar a toda la industria turística, desde el promotor hasta el viajero, a estudiar un poco de metodología antes de hacer las maletas. Es una reflexión muy potente, fíjate. Dejamos esa idea resonando para quien quiera recoger el guante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo viaje por la ciencia que se esconde detrás de la arena y las olas. Hasta el próximo análisis a fondo.